Buenas tardes amigos, bienvenidos a su canal online CFTV. Mi nombre es César Falla Figueroa y los acompañaré en una nueva jornada comunicacional y periodística. Hoy estamos 19 martes de noviembre del 2024, año del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia nacional y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho. Queridos amigos, hace poco, mi nombre es César Falla antes, y saludarlos cordialmente. Hace poco he vuelto después de mucho tiempo, o no mucho tiempo, pero un tiempo considerable, a apreciar los videos de don Marco Aurelio de Negri, uno de mis referentes en el ámbito cultural, social y cultural, y de la intelectualidad latinoamericana y muy en especial peruana. Marco Aurelio de Negri Santagedea, todo un personaje, una gran personalidad de culto, mucho más que un personaje. Y él tenía una característica muy especial. Como se dice en el argot popular, iba contracorriente. Todos decían A y él estaba tranquilamente en la Z. Y tiene un parecido a mí también de alguna forma. Tenemos ese espíritu contracorriente, ¿no? Ir a la contracorriente, ¿no? Siempre estar al límite, contra marea, lo que se llama en el argot literario. Eh, Hay un punto de coincidencia a mí con las distancias intelectuales que corresponde al genio sabio Marco Aurelio de Negri. Y quería hablarles precisamente en otra oportunidad. Volveré a hablar de Marco Aurelio de Negri porque le rendimos homenaje en su momento en CFTV. Quiero hablar de la contracultura. Quiero compartirles lo que es la contracultura y sus características y todos los fenómenos que hay en torno a ella. A mí, si hubiera vivido en la década del 60, 70, me hubiera gustado y hubiera sido hippie. Me hubiera gustado pertenecer a ese movimiento contracultural, pero eso ya lo hablaremos después. La contracultura son los valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas en una sociedad, al orden establecido, todo lo opuesto. El término fue acuñado por el historiador norteamericano Theodore Roszak en su libro de 1968 titulado El nacimiento de una contracultura. Aunque hay tendencias contraculturales en todas las sociedades, el término contracultura se usa para referirse a un movimiento organizado cuya acción trasciende a las masas y persiste durante un tiempo sostenible. Por ejemplo, el movimiento hippie tuvo un promedio de 5 años, de 1969 a 68 a 1975 promedio, tal vez un poquito más. Entonces para hacer un movimiento social, tuvo una duración importante de 5 años promedio, a un poquito más. Así pues, una contracultura es la realización de las aspiraciones de un grupo social marginal, por ejemplo, el romanticismo del siglo XIX, la bohemia que se inició en el siglo XIX y dura hasta hoy, la generación beat estadounidense de la década de 1950, los movimientos contraculturales de los años 1960, el movimiento hippie nacido en la década de 1960 en Estados Unidos y el movimiento punk de finales de los años 70. En el movimiento punk podemos destacar una de sus bandas musicales más emblemáticas, Pink Floyd, una banda de culto a nivel mundial, de gran trascendencia en Norteamérica y de cierta trascendencia en América Latina. Pink Floyd. La palabra puede entenderse en dos sentidos. Por una parte, constituye una ofensiva contra la cultura predominante. Por otra parte, es una cultura a la contra.
que permanece al menos en un primer momento al margen del mercado y de lo establecido. Se le ve a la contracultura como una desintegración de las estructuras y formas llevadas dentro del mismo orden social. Este fenómeno no es lineal, por lo tanto, al no mostrarse como una estructura formal, a simple vista se le relaciona con el caos y el desorden social. En términos periodísticos, intenta fulminar y atacar al status quo, al orden establecido. La contracultura es probablemente tan antigua como la cultura. Esto puede simplificar con el hecho de reconocer la variedad de mentalidades respecto a temas en especial. Por ejemplo, tenemos dentro de la contracultura los objetivos de ella. No se pretende adquirir poder político, más bien se desea vivir con libertad. Por ejemplo, el concierto musical que se desarrolló en Estados Unidos al promediar 1974 de Woodstock, y que también hubo 2 años después, entiendo, en América Latina, en Argentina, se desarrolló otro concierto musical al aire libre, a campo abierto, donde participó Sui Generis con Charly García y Nito Mestre. También son espacios contraculturales, donde podemos ver en los videos hippies, por ejemplo, y personas que de alguna u otra manera con sus gestos, sus acciones y sus ideales tratan de combatir al orden establecido. Entonces, son expresiones contraculturales. Se busca el cambio en las normas establecidas, lo que llega a provocar disputas entre la sociedad. Algunas llegan a tal magnitud que forman parte del mundo del mito. Charly García, por ejemplo, es un personaje de nuestra América contracultural. También Santana, por ejemplo, vetado por el gobierno de Velasco en la década del 60, es también un personaje contracultural. Otro personaje contracultural contemporáneo, Marilyn Manson en Estados Unidos, también, por ejemplo. Otro de los objetivos de la contracultura es el derribar la presión moralista hacia un futuro menos autoritario, teniendo una renovación en los modos de poder y poniéndolos en tela de juicio, hacia la proposición de nuevos puntos de vista. Acá se está generando conocimiento a partir de la polémica, se está dando paso a la dialéctica, a la evolución de las ideas y de los momentos y de los capítulos de la vida, de los procesos mundiales. Y ese ejercicio también termina siendo un ejercicio contracultural. Qué interesante. He querido compartir algunas pinceladas de lo que significa la contracultura. Por ejemplo, hablemos un poquito de la polémica dentro de la contracultura, siendo esta intrínseca, ¿no? En ocasiones se ha señalado a las contraculturas como modas relativamente inofensivas y pasajeras. En estos casos se les considera subculturas, no contraculturas, o subproductos de la cultura dominante que no se contraponen realmente a la misma. Se le ha indicado que el término contracultura puede resultar engañoso desde un punto de vista epistémico, pues da a entender que un grupo social determinado, caracterizado por prácticas contraconvencionales a la cultura dominante, logra erigir una cultura completamente independiente. Podemos inferir que de la contracultura, contradictoriamente, nace una cultura. Es increíble. Bien, amigos, hemos visto un poco de lo que significa este movimiento social muy importante que aún perdura en los tiempos. Es un clásico dentro del mundo de la filosofía y dentro de lo que significa el mundo sociopolítico, la contracultura. Los invito a ser contraculturales. Y también los invito a suscribirse a nuestro canal online CFTV, ingresando a la plataforma de YouTube, digitando en el espacio de búsqueda César Falla Figueroa. En un bonito ambiente,
Muchas gracias por su gentil y fina atención. Estuvo con ustedes su fiel y seguro servidor, César Falla Figueroa. Sigamos sembrando con una presencia contracultural, contribuyendo al progreso y desarrollo del país, promoviendo un país mejor para una mejor nación. Muchas gracias. Permiso. Chao.